Les voy a pedir una cosa, y espero que me digan que sí, que van a tener paciencia conmigo, amén. Decía un pastor amigo que él había comenzado en una iglesia muy pequeña y era joven y empezaba a predicar, y obviamente todos sus nervios cuando lo hacía, y en la iglesia había unas hermanas ya de años sentadas adelante siempre, y cuando él comenzaba a predicar, las hermanas decían: toca, Padre, ¿no? Fuerte, toca, Padre. Imagínense. Así que yo le voy a pedir que ustedes hagan lo mismo conmigo. ¿Sí? Cuando ustedes ven que estoy medio, digan: toca, Padre. Cuenta una historia que un rey dice que colocó una gran piedra, ¿sí? En un camino que era muy transitado, y lo que pasó fue que creó un obstáculo muy importante, ¿no? Ahí en la ciudad. Así que la gente comenzó a pasar, y los primeros que pasaban por ahí, que eran los comerciantes o los campesinos, se empezaron a quejar, ¿no? Y a decir: ¿qué pasa con la ciudad? Que está sucia, ¿no? Se quejaban porque había un obstáculo y no podían pasar, así que rodeaban la piedra y seguían su camino. Pero dice que después pasó un campesino que, en vez de rodear la piedra, se detuvo, la miró y se acercó a la piedra con la intención de moverla. Y cuando él se acercó, vio que abajo de la piedra había una bolsa con monedas de oro y una nota del rey que decía que esas monedas eran para todo aquel que se animaba a correr la piedra, ¿no? Y a veces los obstáculos que se nos presentan en la vida, ¿no? Son justamente como gigantes que a menudo son los que nos ayudan a avanzar, ¿no? A crecer y a superarnos. Y el pasaje que quería compartir con ustedes, lo habíamos compartido con los jóvenes. Yo le contaba a David que, bueno, hace bastante tiempo Dios me dio ese pasaje. Yo lo entendí como que era para los jóvenes, y dije: bueno, no sé, yo no estoy predicando en estos momentos. Dije: si el Señor lo quiere, y si no, quedará ahí. Y se dio, no sé, Tommy me invitó y lo compartimos. Pero yo me di cuenta de que desde que yo recibí ese pasaje, Dios empezó a hablar muy fuerte a mí. Porque yo entendí siempre de cuando uno comparte una palabra, siempre primero es para uno, ¿verdad? Y él empezó a trabajar mucho y sigue todavía hablándome a través de este pasaje, ¿no? Y el pasaje está en 2 Samuel, el capítulo 21, del versículo 15 al 22. A mí me gusta mucho cuando leo estas historias bíblicas, ¿no? que relatan todas las proezas que hacía David con sus valientes. Y siempre me imagino de llevarlas al cine, ¿no? A llevarlos a filmar. A mí me gustan las películas, ¿no? De época, como 300, no sé, El último samurái, que la veo, 47 Running, no sé si han visto esas películas, pero esas películas que son de época y de batalla, ¿no? Y que se matan. Y yo cuando leo esta parte, yo digo: qué bárbaro, me encantaría que alguien pueda hacer unas pelis, ¿no? Con eso. Y bueno, flasheo con eso, ¿no? Y antes de que vayamos ahí a este pasaje, ¿no? Que nos habla justamente de un momento donde David y sus valientes se enfrentan en batalla contra los filisteos, y se enfrentan a unos gigantes. Vamos a recordar que David ya se había enfrentado a un gigante, ¿sí o no? Cuando era muy joven, ¿sí? Cuando él era muy joven, él se enfrentó a un gigante y lo derrotó. Este gigante era Goliat, ¿se acuerdan? La versión que yo tengo dice que era un campeón. Yo me imagino a ese hombre que se enfrentó a los filisteos, que los amenazaba, que los hostigaba y que los intimidaba, y que nadie los quería enfrentar, pero David se enfrentó, siendo tan joven, y dice que lo venció en ese momento. Ahora, después David creció, fue rey, y él se convirtió en un guerrero muy fuerte y poderoso, ¿sí? Y ahí vamos a este pasaje de 2 Samuel, donde nos relata esta historia,
Y dice el pasaje que una vez más, vamos a compartir esto y presten atención, hay muchas palabras que son importantes. Y acá dice una vez más, ¿no? Una vez más los filisteos están en guerra con el pueblo de Israel, dice ahí. Y cuando David y sus valientes, ¿sí?, o sus hombres, estaban en lo más reñido, dice ahí, en lo más reñido. Yo me imaginaba esa batalla cuando dice ahí lo más reñido, que se estarían dando unos espadazos, lanzas, de todo, ¿no? Porque ellos en ese momento era pelea cuerpo a cuerpo. Pelea con espadas, con lanzas y otras armas, ¿no? Para mí lo más difícil sería pelear con lanza. Imagínense pelear con lanza. Hay un relato más adelante que habla de otras proezas de los valientes y dicen que peleaban contra muchos hombres con una lanza. Qué difícil. Pero estos lo hacían, ¿no? Y dice que estaban ahí en lo más reñido de la pelea y se le acabaron las fuerzas a David y quedó exhausto. Quedó exhausto. Dice que exhausto es cuando ya no te queda ninguna fuerza. Estás totalmente agotado. De eso se trata, quedar exhausto. Y yo pensaba, eso es lo que se me venía a mí, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros estamos en diferentes peleas o batallas y quedamos exhaustos, ¿no? Quedamos cansados, quedamos como que no tenemos más fuerzas. Y pueden ser muchas batallas las que se nos presentan todo el tiempo. Batallas quizás en el ministerio, estamos sirviendo, trabajando, pero es difícil a veces. Nosotros acá, la iglesia trabaja con células y es trabajar con personas, con vidas. Y siempre hay situaciones y dificultades. Yo recuerdo, por muchos años nosotros trabajamos con células, con Miriam, y yo venía de trabajar, como digamos, para que se imaginen, de Córdoba acá, agarraba mi auto y me iba hasta Vialet, todos los días, porque tenía célula allá. Y a veces venía porque ese día en la célula que eran 10 me venían 2, el martes venían 3, y yo venía en el auto a veces llorando. Y le decía, Señor, ¿vale la pena? ¿Vale la pena el esfuerzo que estoy haciendo de tomarme tren, colectivo y subte y después el auto todos los días? Y Dios me decía que sí. Y era verdad, porque mi vida se enriquecía cada vez que yo iba a esa célula. Por más que venía cargado y agotado de mi trabajo, pero salía quizás mejor que los que estaban en la célula, porque Dios obraba primero en mí. Pero ahí está esa batalla, ahí está lo que se presenta en nuestra vida y que nos tiene muchas veces cansados y agotados en el trabajo. ¿Cuántas veces el trabajo, tenemos trabajos mal pagos, nos tratan mal, tenemos que ir siempre cuando nos llaman y no nos queda otra, ¿sí? Y muchas situaciones, un jefe que por ahí nos trata mal, hasta que nos insulta. En la familia, ¿cuántas veces tenemos situaciones en nuestra familia? Con nuestros hijos, con nuestros padres, quizás con nuestros hermanos. Se presenta quizás momentos donde hay hijos con rebeldía o situaciones matrimoniales. Nosotros pensamos de que venimos acá y sí, hablamos, nos saludamos y está todo bien, pero el problema está en casa. Y nosotros siempre decimos con Miriam, ¿no? Cada casa es un mundo. Y cada casa tiene su situación. Y a veces estamos en el medio de la pelea, ¿no? En lo más reñido, decía ahí, y parece que las fuerzas se acaban porque ya no damos más. Ya estamos cansados. En la salud a veces se presentan unos problemas de salud y parece que los resolvemos, pero vuelve ese problema, ¿no? Y por ahí pensamos que el año pasado la pasamos mal y estuvimos enfermos y demás, pero otra vez vuelve y no sabemos ya cómo enfrentar esa situación. Y a veces también se nos vienen en esas batallas los malos hábitos. Quizás acá no, pero a veces tenemos malos hábitos, ¿sí o no? Y esos malos hábitos es con los que luchamos todos los días. Venimos luchando todos los días y queremos vencerlo. Parece que los tenemos ahí, pero vuelve. Como decía ahí, los filisteos volvían una vez más a pelear con David y el pueblo de Israel. Y dice otra cosa, el pasaje sigue avanzando, dice que se presenta un gigante, otra vez. Y este gigante tenía el mismo uniforme que tenía Goliat. Venían de la misma universidad, de la misma escuela. Tenía la misma camperita con una G acá grandota, que eran de Gat. Y
también tenía una lanza, venía armado, venía muy armado. Pero fíjense que la lanza que tenía este gigante, dice que pesaba más de 3 kilos. La lanza, la punta de la lanza, ¿verdad? Y la punta de la lanza de Goliat pesaba como 7 kilos. Tenía un arma un poco más pequeña este gigante. Así todo era intimidante. Pero este gigante se llamaba Isbi Benob. Y Isbi Benob significa morador de las alturas. Y este morador de las alturas, ahí me llama mucho la atención en el pasaje porque lo aclara. Yo a veces me preguntaba, ¿por qué lo dice? Porque aparte de decir que traía una lanza que la punta pesaba 3 kilos o más de 3 kilos, dice que venía ¿con qué? Con una espada nueva. Con una espada nueva. Y yo decía, ¿por qué dice? ¿Por qué lo aclara que venía con una espada nueva este gigante? Y este morador de las alturas, ¿no? Ese es el que te está mirando y que está viendo cómo estás, en qué situación te encontrás cada día, cómo está tu fe, cómo está tu ánimo. La palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra principados, potestades. Y de eso se trata cuando se presenta este morador de las alturas, el enemigo, ¿sí? Porque nosotros no peleamos con los hermanos de la célula, nosotros no batallamos con el jefe del trabajo, no batallamos tampoco con mi esposo, con mi hijo, sino que batallamos justamente con lo que no vemos. Y es este morador de las alturas que se presenta ahí para venir a intimidarnos, ¿sí? Y a causarnos problemas. Dice 1 Pedro 5:8, ¿sí? 1 Pedro 5:8, que dice, me gusta esta versión, porque dice, estén alerta, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Dice que anda al acecho como un león rugiente, no es el león, no es el león, pero anda como león rugiente, porque el diablo es mentiroso, es padre de mentira. Y él nos quiere intimidar, haciéndonos creer que él es el león. ¿Y ustedes vieron algún documental cómo ataca al león? El león está agazapado y ruge. Entonces su presa tiene miedo porque escucha el rugido, se va para otro lado y ahí están las leonas. Y las leonas la agarran y ¡sac! Se hacen el festín. Y ahí está el león. Perdón, el diablo. Que se hace el león, pero no es. ¿Sí? El león de Judá es Jesús, Jesucristo, nuestro león. Y este gigante que viene con la espada nueva, nos habla de que a veces, así como David quizás pensaba que ya había vencido al gigante Goliat, ¿no? Dijo, si yo ya vencí a un gigante, ¿este quién es que viene ahora? Pero vuelve el gigante con algo novedoso, ¿sí? Con algo que nos quiere nuevamente intimidar y vencer. Yo pensaba que a veces nosotros damos por sentado que ya dijimos, bueno, tengo ese mal hábito o ese pecado que ya oré, ya quedó ahí. Pero el enemigo viene con otra artimaña nueva y nos seduce nuevamente y caemos otra vez. ¿Sí? O quizás pensamos que el problema con nuestro matrimonio se solucionó, pero quizás ni siquiera lo hablamos, nos guardamos, nos callamos, no decimos nada. Es peor callarse y no resolver la situación con tu esposa, porque la Biblia también dice de que no podemos ir a dormir sin resolver el problema, ¿se acuerdan? Y es ahí cuando viene este gigante con esa arma nueva y esa arma novedosa. Y dice el texto, si seguimos avanzando, que David, dice, estaba acorralado y el gigante estaba a punto de matarlo. No sé si vieron alguna vez llevar animales a un corral. Nosotros íbamos con Miriam a Santiago, una familia que tienen ellos allá, y el familiar tenía como 50 cabras más o menos, o sea, o más, y a la tarde de repente venían todas las cabras y se metían a un corral, los metían ellos ahí, al corralito, y cerraban la puerta. ¿Qué pasa una vez que estaban ahí las cabras? Ya está,
Estaban ahí, si quería venir el primo de Miriam, agarraba una y a la parrilla. Eso es acorralado. Así estaba David. Estaba en el momento donde ya no podía salir para ningún lado. Estaba acorralado. Es como cuando, a mí me gusta el boxeo. ¿Vieron cuando un boxeador lleva a su contrincante contra las cuerdas? Y vos sabés que en cualquier momento viene el golpe de knockout. Porque ya lo tiene ahí, lo tiene acorralado. Y así estaba David con este gigante. Así estamos nosotros muchas veces, esperando ese golpe, ¿no? Esperando que nos den el golpe acá en la pera y ya caemos. No sabemos ya para dónde disparar, no sabemos cómo orar quizás, o con quién hablar. Pero, fíjense que el pasaje sigue adelante y hay un pero. Siempre que hay un pero en la Biblia es buena noticia, ¿sí o no? Y dice, pero Abisai llegó al rescate de David y lo mató al gigante. Abisai significa, mi padre es un regalo, mi padre existe. Qué bueno, ¿amén o no? Mi padre es un regalo, mi padre existe, tu padre existe. Y él es el que pelea tus batallas. Él es el que pelea mis batallas, hermano. Yo en este tiempo, todo el momento que venía este pasaje a mi mente y con todas mis situaciones que estaba experimentando, llegaba a esta conclusión: Él pelea mis batallas. Yo recordaba cuando era niño, iba a la escuela, no existía la palabra bullying, pero había bullying. Y había un grandote que me estaba bulineando. Y así que yo la pasaba mal a veces en la escuela, porque este grandote venía y me molestaba. Y bueno, yo lo que hice fue contarle a mi papá. Así que una tarde, yo salía, porque encima viajaba solo, ya de tercer grado, iba en colectivo a la escuela. Y bueno, tomé ese día el colectivo y a la vuelta, esperando el colectivo, veo que este sube conmigo al bondi. Y yo sin saber, mi papá se ve que estaba en el colectivo también. Había subido al colectivo. Así que cuando llegamos a la parada de mi casa, yo bajo y este baja y no sé qué me hizo, capaz que me hizo algo de bajada ya nomás. Y ahí fue cuando mi papá, más lejos, se acerca al muchacho y empieza a hablar con él, ¿no? Y habló muy cordialmente. No sé lo que le dijo mi papá, pero a partir de ese momento este muchacho nunca más me molestó. Y yo llegué a la conclusión de que mi papá pelea mis batallas. ¿Amén o no? Mi papá pelea mis batallas, hermano. Tu papá pelea tus batallas. Una de las cosas que nosotros no tenemos que perder de vista cuando yo leía esto era que ¿a quién adoramos? ¿A quién seguimos? ¿Sí? ¿A quién nosotros adoramos y seguimos? Pablo dice en 2 Timoteo 1:12, yo sé a quién he creído. Qué bueno, ¿no? Yo sé a quién he creído. Él tenía la convicción, estaba seguro de en quién había creído. Y en nuestra vida se trata justamente de creer y de seguir. De creer y de seguir. No solamente de creer, porque creemos. Y cuando ustedes quizás estuvieron repartiendo los folletos y quizás hablaron con alguien, la gente le va a decir que cree. Pero una cosa es creer, ¿sí? Y otra cosa es seguir también. Y nosotros tenemos que seguir a nuestro Padre, tenemos que seguir a Cristo, tenemos que ser seguidores de Jesús. Creo que las cosas no cambian solamente por asistir a un culto, un domingo o un sábado. ¿Tenemos que venir? Sí, pero no alcanza. No alcanza solo con venir un domingo o un sábado. Nuestra vida no tiene que ser de templo. Nuestra vida tiene que ser 24/7 con Cristo. Amén. Todos los días. Lo que digo es que, hoy decía el pastor, la iglesia se tiene que manifestar. ¿Qué somos nosotros? Esto no es la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Cuando estamos ahí donde estamos, está la iglesia. En tu trabajo, ese trabajo donde la pasás mal, donde te pagan mal, ¿sí? O en tu familia, donde quizás sos el único que cree en Cristo y la pasás mal, pero ahí está la iglesia, porque ahí estás vos. Y en realidad ese lugar tiene que cambiar porque estás vos. Ese lugar tiene que transformarse porque estás vos. Y a eso me refiero cuando
no alcanza con esto, porque nuestras vidas tienen que ser todos los días. No esperes a venir acá, sí, el domingo. Me acuerdo que un pastor decía que el domingo es el resultado de toda la semana. O sea, el domingo, este día, es el resultado de todo lo que viviste en la semana. Si vos venís acá solamente a sentarte y a esperar que los hermanos canten y me hagan alabar y que escucharla, no. Vos tenés que traer, porque cuando venimos acá, la presencia de Dios está, ¿por qué? Porque viniste vos. Porque la trajiste vos, porque Él está en tu corazón. ¿Amén o no? No es porque venimos acá y prendemos las luces y Dios está acá. Uy, hola Dios. No, está acá. Entonces, el domingo es el resultado de tu semana, ¿sí? Este tiempo tiene que ser un tiempo especial, un tiempo donde vos sentís verdaderamente que Dios está, pero porque lo trajiste vos. ¿Amén? Yo recuerdo porque cuando nosotros estamos en un lugar y a veces ni siquiera abrimos la boca, pero el que está ahí se tiene que dar cuenta de que vive Cristo en tu corazón, ¿sí o no? Muchas veces abrimos la boca, pero después lo que hacemos no coincide con lo que nosotros decimos. Y yo recuerdo que cuando tenía 18 años empecé a trabajar en una empresa muy importante de turismo. Tuve un año más o menos cadeteando en la calle, pero después ya estuve adentro trabajando. Y mi responsabilidad era los movimientos de la caja y recibir, ya atender yo al cadete y mandarlo yo a la calle. Y bueno, vino un chico nuevo, nos presentaron y yo empecé a dar tarea. Y imagínense que era verlos todo el tiempo y hablar, porque este chico salía, hacía la tarea y volvía, y bueno, ahí estábamos. Pasaron 2 semanas de relación con este muchacho, de vernos, y recién a las 2 semanas, no sé por qué estábamos hablando, y nos dimos cuenta de que él era el hijo de un pastor y yo era un cristiano también. Y nos pusimos verdaderamente mal en ese momento, porque nos miramos y nos dijimos, ¿qué pasó? Que en 2 semanas ni nos dimos cuenta, ni vos te diste cuenta que yo era un cristiano, ni yo tampoco de vos. Y nos dimos cuenta que había algo que estaba fallando en nosotros, ¿no? Que no se trataba solamente, aparte de hablar y decir, sino eran nuestras acciones las que quizás tenían que marcar para que el otro se dé cuenta, ¿no? Y eso fue algo importante que me sucedió en ese momento cuando era joven, ¿verdad? Ahora bien, lo nuevo, como decía el pasaje, lo nuevo también que viene, pueden ser las distracciones que tenemos en este tiempo. ¿Cuántas distracciones tenemos en este tiempo, sí o no? Las redes sociales. Yo no tengo redes, pero entiendo, yo siempre le digo a mis hijas, ¿qué hacen las redes? Te atrapan, ¿no? Cuando uno va a pescar, nosotros íbamos a la costa con Miriam muchas veces y el papá le gustaba pescar y tenía un medio mundo, tenía un montón de cosas. O sea que metíamos el medio mundo y sacábamos muchos peces. Yo digo, las redes hacen eso, te atrapan. Las redes que te llevan todo el tiempo a estar ahí, fueron diseñadas justamente para atraparte, porque vos fíjate que empezás a bajar, ¿no?, en el Instagram para ver, y no es sin fin. Yo leo el diario, ¿no? Entro a una página, leo el diario y se termina, pim, pum, ya está, no hay más. Se terminan las noticias cuando termina la página. Pero en las redes sociales no termina nunca. Y nosotros nos quedamos enganchados mirando todo el tiempo lo que nos está diciendo el otro. O queremos enterarnos de lo que le pasa al otro. O estamos buscando que el otro me siga, ¿no? Los famosos like, ¿se dice? ¿No? Los famosos like, me gusta. Y si nadie me da un like, yo ya me pongo loco. Y quiero hacer otra cosa para que la gente me conozca y siga. Y eso me atrapa y me está desviando del foco, ¿sí? Las compras. Ahora se puede hacer todo por el celular. El celular es todo. Las compras. El otro día hablaba con alguien y enganchó una empresa china y compra. Pero compra compulsivamente, ni se las pone, las tiene ahí. Le estoy diciendo verdad, la conozco porque es mi familiar. Y tiene las cosas ahí, ni las abre. Y eso te lleva a la deuda, a endeudarte, ¿sí? A usar la tarjeta y tarjetear y esto, pero no para comprar un alimento, sino para comprar cosas que quizás no tienen sentido, ¿sí o no? Apuestas.
Ahora creo que ninguno de nosotros nos va a ver entrando al bingo, ¿no? No sé, yo no vi a ninguno de ustedes. Pero eso no quiere decir que no apostemos, porque está acá. Y a la noche quizás nos vemos tentados para apostar y empezamos ahí. Y una vez que entras en esa, no salís más. Sí, salís, pero es difícil. Pero todo está ahí, hermanos, todo está al alcance de la mano. Cuando nosotros éramos chicos, ¿no? No teníamos nada de eso. Había que buscar, ¿no? Para poder hacer algún lío. Pero ahora está todo ahí. Y yo digo que está bien, es muy bueno, y hay cosas que son muy buenas, pero hay otras que tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Tenemos que estar atentos a ese gigante, a ese enemigo que se levanta para querer vencernos, para querer hacernos desviarnos de lo que realmente Dios quiere para nosotros. Puede ser también, yo pensaba, el acostumbramiento. Nos acostumbramos a veces a lo sagrado, a lo santo, ¿no? Y muchas veces decimos, sí, yo tengo 30 años de cristiano, yo tengo 40, y a veces competimos, ¿y cuánto tienen más de cristiano? Pero nos acostumbramos y empezamos a hacerlo nosotros, a las cosas. Y lo malo es cuando nos hacemos a veces hasta profesionales de las cosas de Dios. En vez de cuando lo vamos a hacer, primero recibir todo lo de Él, porque nosotros no podemos dar nada si no tenemos nada. Y hay un pasaje también en 2 Samuel, en el capítulo 6, que habla, ¿se acuerdan que el arca del pacto, ¿sí?, fue robada justamente por estos filisteos? En una de las batallas, los filisteos le roban el arca del pacto al pueblo de Israel. El arca del pacto, ¿qué significaba? La presencia misma de Dios. Era algo súper importante, valioso para el pueblo de Dios. Ahora los filisteos se los roban, pero ni siquiera duró nada, porque Dios enseguida los castigó con eso, ¿no? Cuando tenían el arca, les mandó una desgracia a los filisteos. Los filisteos dijo, no, saquemos el arca de acá porque estamos fritos. Hasta el dios de ellos, Dagón, lo derribó, así que se lo sacaron de encima. Y fue a parar, resumiendo, ¿no?, fue a parar a la casa de Abinadab, que era un levita. Este hombre recibió el arca y lo llevó ahí. Este Abinadab tenía familia, tenía hijos. Uno lo pusieron como responsable del arca, pero tenía otros hijos más. Y yo pensaba, estuvo el arca ahí más o menos como 20 años en la casa de este hombre, Abinadab, hasta que David vuelve a llevar el arca. Cuando David es rey, dice, no, yo quiero la presencia de Dios, y lo va a buscar, sí, al arca. Pero en ese tiempo que estuvo el arca, la presencia de Dios en esa casa, esos que estaban viviendo ahí se acostumbraron al arca. Yo imagino los hijos se habrán acostumbrado a que esté eso ahí, ese mueble. Yo digo, después pasó a ser parte del mobiliario de la casa, ¿no? Y ya para ellos era solamente un mueble que estaba ahí en la casa. Y fíjense que cuando David dice que decide traer el arca, ya David ya arrancó mal porque no lo hizo como lo tenía que hacer, y subieron el arca a un carro tirado por bueyes, y cuando iban llevándolo, el carro se pisa una piedra, se levanta el carro, el arca como que se va a caer, y uno de los hijos de este Abinadab, que se llamaba Usa, que significa fuerza, lo quiere agarrar para que no se caiga. ¿Y qué pasó? Pobre hombre, ¡tuc!, murió en el instante, ¿no? Porque Dios no quería que lo toque, porque no estaba de acuerdo a lo que Dios había ya estipulado para llevar el arca. Así que cuando nosotros lo hacemos con nuestras fuerzas, y ahí fallamos. Cuando empezamos nosotros a pensar que tenemos que colaborar con Dios y hacer las cosas como nosotros pensamos, y ahí nos equivocamos, ¿sí? Y perdemos de vista lo importante, perdemos de vista que la presencia de Dios está con nosotros todos los días. Si nosotros nos centramos en los gigantes, tropezamos siempre. A mí me pasa, no sé si te pasa, pero cuando vos te centrás en un problema, tu oración es repetitiva. Y te levantás a la mañana y está el gigante ahí. Y vos decís, en el nombre de Jesús yo ahora oro para que se vaya este pecado por un hecho. A la tarde está otra vez el gigante ahí. Y en el nombre de Jesús. Y orás por eso. Y orás por eso todos los días. Porque tu cabeza está pensando en el gigante. Cuando vos te centrás en Dios,
los gigantes caen en el poder de Dios. Porque vos empezás a mirar a Dios. ¿Quién, como dijimos hoy, es el que pelea tus batallas? Entonces, cuando vos levantás los ojos al cielo, como hizo Jesús, y buscó al Padre en los momentos difíciles, dice que ahí el gigante cae en su poder. Y de eso se trata, levantar los ojos al cielo. Me ha pasado, por eso le digo, hermanos, cuando yo me concentraba en un problema, solamente oraba por ese problema, no oraba por nada más. Y uno se vuelve egoísta, empieza a mirarse el ombligo y solamente ora por uno, por tu necesidad. Señor, dame, bendíceme, como una oveja. Y ahí estamos, ¿no? Y nos olvidamos de orar por los hermanos, nos olvidamos de orar por alguna actividad, nos olvidamos de orar por la necesidad del otro. Dejamos de mirar a nuestro alrededor porque solamente nos estamos mirando nosotros. ¿Amén? Ustedes digan, toca Padre, por favor. Y para ir terminando, yo me decía a mí mismo, ¿no? No somos religiosos. Somos discípulos. Discípulos, seguidores de Cristo. Y fíjense que estos valientes de David también fueron discípulos. ¿De quién? De David. Porque estos valientes los siguieron a David, convivieron con David, aprendieron de él y fueron justamente unos guerreros valientes. Y cuando nosotros decimos discípulos, hablamos de seguimiento, aprendizaje y obediencia. Seguimos a Jesús, ¿sí? Aprendemos de Jesús y le obedecemos a Él. Esa es nuestra vida, es un discípulo, ¿sí? Seguimiento, aprendizaje y obediencia. De eso se trata ser discípulo. Y yo creo que somos eso, hermanos. Discípulos de Jesús, seguidores de Jesús. Por eso todo el tiempo tenemos que analizar nuestra vida en cómo está yendo, qué hacemos, cómo miramos nosotros a la sociedad, cómo miramos, con qué ojos. Con los ojos de Jesús, con los ojos de nuestro Maestro, ¿sí? Del que nos está enseñando, el que nos está dando el aprendizaje y que nos enseña a obedecerle. Y el pasaje sigue relatando, ¿sí? Después, lo que hicieron sus otros valientes. Pero antes quería leerles unos pasajes que hablan sobre lo que hace Dios por nosotros. Ahí en Éxodo 14:14. Éxodo 14:14 dice: el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense quietos, dice Éxodo 14. Y Deuteronomio 24 dice: pues el Señor, ¿sí? Su Dios, va con ustedes. Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará victoria. Les dará victoria. Y 1 Juan 5:4 dice: pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Qué importante, qué preciosos pasajes que nos llevan y nos hacen entender quién es nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios que nos dice que Él pelea por nosotros? Este Dios que nos dice que, ¿no?, los hijos de Dios, justamente sus hijos, vencen a este mundo de maldad y logramos esa victoria por nuestra fe. ¿Fe en quién? Fe en Él. Cuando lo miramos a Él y cuando levantamos nuestros ojos al cielo a mirarlo a Él. Y saben que acá en este relato, de este pasaje, hay 4 gigantes. Y estaba leyendo que muchos piensan de que David, cuando junta 5 piedras, ¿se acuerdan?, para vencer a Goliat, estaba tomando los 5 gigantes, a Goliat y a estos 4. Y a estos 4 los vence ahora, los vencen sus valientes. Y dice que Sibecai, un valiente de él, se enfrenta con otro gigante que era Saf. Y Saf significa umbral, ¿sí? Umbral. Es cuando se presenta ese enemigo ahí en la puerta y no te deja avanzar,
¿no? No te deja que vos pases al otro lado donde está tu meta. No te deja que sigas creciendo espiritualmente o creciendo, ¿sí?, en tus estudios, porque a veces te quedas estancado. Este es ese Saf que se presentaba ahí. Pero hay alguien que lo vence y es Sibekai. Y Sibekai sabe qué significa entrelazar. Y nos habla que no tenemos que estar solos, que no podemos quedarnos solos, sino que tenemos que buscar ayuda. Tenemos que confiar. Yo le decía a los jóvenes, buscá a ese que está para ayudarte, a David, al pastor, a Sandra. ¿Sí? Busquemos, hermanos, hablemos con Dani, con Carlos, con los hermanos que nos pueden ayudar o que nos pueden dar un consejo, una palabra. No te quedes solo, no pienses que solamente orando y quedándote ahí clamando, pero buscar. El pueblo está para eso, los hermanos están para eso, ¿sí o no? No te digo que le cuentes a cualquiera tu problema, vos sabés a quién le podés contar. Y ahí busca la ayuda y la contención, ¿sí? O en tu célula, habla con el responsable de la célula para que te pueda ayudar. ¿Amén? Y dice que otro que se enfrentó a un gigante fue el Anán. Y el Anán significa Dios es bondadoso, misericordioso. Y por más que ese gigante que se enfrentó con el Anán era muy grande, yo decía, Dios es bondadoso. Yo tengo que confiar en la misericordia de Dios. ¿Amén o no? A veces pensamos que volvemos a orar por ese mismo problema o por esa cuestión que no puedo salir y hasta a veces me siento condenado. ¿Pero por qué es el enemigo el que me quiere condenar? ¿Sí? Él es el que viene para acusarte, Él es el acusador. Pero nuestro Padre no te acusa, sino que te está esperando para que vayas a Él. Cuando nosotros con Miriam vemos que hay una situación con nuestros hijos o tienen un problema, lo que esperamos es que vengan y nos hablen. No estamos condenándolos. Aunque a veces es fácil, lo primero que nos sale es condenar, ¿sí o no? Pero eso hace nuestro Dios, nuestro Padre. Está esperando que vayamos a Él, porque Él es misericordioso y es bondadoso. Y otro, el último que enfrentó a un gigante, es Jonatán. Y Jonatán significa don de Dios, un regalo de Dios. Y cuando Jesús estaba a punto de partir, ¿se acuerdan? Que dijo, es necesario que yo me vaya porque tenía que venir ¿quién? Espíritu Santo, Consolador. Qué regalo que tenemos. Nosotros tenemos que saber quién está en nosotros, quién habita en nosotros. El Espíritu Santo. Él es el que nos convence de pecado. Cuando oramos, Espíritu Santo, convenceme de pecado. Llévame a ser obediente a mi Padre. Pedirle ayuda a Él. No hay manera. Cuando lees la Biblia, cuando lees la palabra de Dios, pedirle al Espíritu Santo que te revele. No hay manera de hacerlo solo, ¿sí? De leer la Biblia. Yo con los jóvenes le había hecho un juego, ¿no? Porque decía que ahora muchos no traemos Biblia. No sé cuántos tienen una Biblia así, acá. ¿Cuántos traemos? Muy pocos, ¿verdad? Y yo decía, nosotros cuando éramos chicos no sabíamos la Biblia, los libros, cuando empezaban, cuando terminaban, cuántos libros en el Antiguo, cuántos libros en el Nuevo, y competíamos, pasábamos al frente, teníamos 12 años y decíamos cuántos libros había y nos preguntaban y pum, y sabíamos. Y jugábamos un juego en la reunión de jóvenes que era el espadeo. Y nos decían un versículo y ¡pum!, el primero que se paraba y leía, ¿no? Y ahí se incentivaba la lectura y leíamos. Y yo te animo a que leas, pero que leas pidiendo al Espíritu Santo que te revele. No leas como un libro cualquiera. Lee esperando que el Espíritu Santo se revele a vos, que Dios te hable. Dios te hable. Así como que yo les conté que Dios me habló a través de eso, con ustedes tiene que pasar lo mismo. No esperes a recibir el alimento acá. Acá va a haber palabra, obviamente, pero buscar en la semana te tiene que hablar a vos. En la semana tenés que encontrarte con Él vos. Vos tenés que venir y decirle a David o a Sandra, Dios me habló de esta manera, en este versículo, en la célula, comentá lo que hizo Dios con vos en la semana. Tiene que pasar algo en la semana. Es todos los días. Dice que había una abuela, una señora grande que vivía en un cerro, acá en la Banderita, y estaba sola ahí, la abuela, tenía su casita y no había luz, no tenía corriente. Así que por mucho tiempo vivía ahí, llegaba la noche y obviamente usaba sus velas.
Pero dice que un día Epec le alcanza la corriente, ¿no? Va Epec y le lleva la luz a esta abuela. Así que, qué bueno, esta señora tenía corriente ahora. Así que a las 2 semanas, un empleado de Epec va a visitarla a ver cómo iba y cómo le funcionaba. Así que le dice, y abuela, ¿cómo le fue con la corriente? ¿Cómo? ¿Estuvo bien? Sí, le dice, querido. La usé, dice, todos los días. Y a la noche, cuando se oscurecía, prendía todas las velas. ¿Entienden? Nosotros tenemos acá al Espíritu Santo. Nosotros tenemos acá a nuestro Padre. Él habita en nosotros, pero a veces no nos damos cuenta. Y estamos como esta abuela, sin saber de que Él está acá, sin poder usarlo. Confía en Él, pedile a Él, habla con Él y contale tus cosas. Pero no te olvides, como decíamos hoy, a quién adoramos y a quién seguimos. No te olvides que primero es Él, se trata de Él solamente. No te olvides que Él es el que pelea tus batallas y Él es el que te da la victoria. Amén. No te des por vencido, por más que te sientas acorralado y que parece que vas a recibir el último golpe de knockout, pero recordá, levantá los ojos al cielo y fíjate que Él está ahí para socorrerte. Porque todos estos valientes que tenían un significado en el nombre se presentaron para vencer a esos gigantes. Amén. Y yo quería terminar leyendo en 2 Samuel, ahí nomás, en el capítulo 22, el versículo 2 y 3 dice, el Señor es mi roca, dice David. Es un cántico de alabanza. El Señor es mi roca, mi fortaleza, mi Salvador, mi Dios, mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Él es mi refugio, mi Salvador, el que me libra de la violencia. Amén. ¿Cuántos lo reciben este versículo? Vamos a orar. ¿Qué te parece? ¿Sí? Vamos a orar. Este es tu tiempo. Cerrá tus ojos. Olvídate del que está al lado tuyo. Y es el tiempo que vos tenés ahí para hablar con Dios. Que el Espíritu Santo pueda interceder por vos, quizás, si no sabes cómo orar, pero Él está ahí. Precioso Padre, te adoramos, te alabamos, te bendecimos en esta hora, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, gracias porque, Señor, tu palabra es fiel, es verdadera, Señor, viene a nosotros para traernos claridad, para traernos luz, para realmente hablarnos a lo más profundo de nuestro corazón. Yo no sé cómo han venido mis hermanos hoy, no sé qué gigantes tienen ellos, no sé con qué gigante están batallando o con qué arma nueva se volvió ese gigante. No sé si hay problemas en el trabajo, en la salud, en la familia, no lo sé. Pero lo que sí sé es que vos peleás nuestras batallas, Señor. Gracias, Señor. Padre, yo te ruego que mires ahora a cada uno de mis hermanos, que vos estés ahora obrando en cada uno de sus vidas. Precioso Espíritu Santo, yo te ruego que traigas convencimiento de pecado, de justicia, de juicio. Que nos lleves siempre a buscarte, Espíritu Santo, llévanos a adorar al Padre, llévanos a amar a nuestro Padre, llévanos a rendirnos a los pies de nuestro Padre. Espíritu Santo, en la semana, inquietanos a buscarte, inquietanos a hablar con vos, inquietanos a buscar a Cristo. No dejes que estemos adormecidos, no dejes que lo de este tiempo nos convenza, no dejes, Espíritu Santo, que nos distraiga todo lo nuevo, las redes, todo lo que hay, Señor, que a veces nos saca del foco. Precioso Espíritu Santo, obra en nosotros. En esta hora, yo te ruego que vos mires cada corazón y que vos estés obrando ahora. Precioso Dios, si hay enfermedad, poné tu mano de poder sobre cada uno de los que están pasando por enfermedad.
Precioso Dios, ahora, Señor, yo sé que te estás moviendo ahora, que estás trayendo sanidad, Señor, en los huesos, en los órganos internos, en la vista. Oh, Señor, en las articulaciones, Padre, trae sanidad ahora. Señor, en la mente, en el corazón. Señor, si el gigante se vuelve con cuestiones del pasado, quizás abandono, quizás abuso, depresión. Padre, sabemos que vos peleas nuestra batalla. Señor, vos nos das la victoria en contra de todo eso. Padre, trae sanidad en el corazón, restauración en el corazón, en el alma, Padre. Amén. Dios eterno, te bendecimos. Te damos toda la gloria y te damos gracias por tu bondad. Gracias porque sos un Dios amoroso, un Dios misericordioso, que cada día nos espera con los brazos abiertos. Gracias. Así como estamos, vos nos recibís. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Y que verdaderamente esta semana experimentemos con vos cosas maravillosas, Señor. Que vos nos hables a lo más profundo de nuestro corazón. Que nos guíes, Señor, y nos enseñes. Y que podamos aprender a ser discípulos, tus seguidores, Señor. Te doy gracias en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos y damos gracias al Señor y damos gracias a Fernando por la palabra que nos has compartido. Gloria al nombre del Señor.